Bueno, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la clase de hoy. Bueno, somos 30 nada más. Bueno, respecto del examen recuperatorio, entiendo que hoy se publicaron las notas. Bueno, no hay mucho para decir, es decir, es lo mismo que fue en el examen anterior y lo que se habló el día de la revisión anterior. Simplemente aclararles que, y a partir de las reiteradas consultas que yo tuve durante este fin de semana, después del examen, y es que eh, los que cometen, a ver, todos saben, somos todos grandes, vamos a empezar por ahí, somos todos grandes, somos todos adultos. Todos saben de que hay dos planes de estudio y son, digamos, dos materias que se están cursando simultáneamente, que son elementos de actuación profesional del plan anterior y teoría general del proceso del plan actual. Todos saben de que si hay dos materias distintas, alguna diferencia debe haber y todos saben que hay una diferencia, sobre todo en esta primera parte, que acabamos de concluir. En contenido me refiero a la diferencia, ¿no? A partir de ahí saben de que los exámenes no eran iguales y por eso están en dos grupos diferenciados y en el Ciego Guaraní hay unos de elementos y otros de teoría. ¿Sí? Esto no lo saben todos, no hay que aclarárselo a nadie. De manera tal de que a partir de ahí creo que todos saben de que iba a haber un examen para unos y un examen para otros. Entonces, el que entró por el examen equivocado, lo lamento, pero asume las consecuencias por ahí no es amable lo que estoy diciendo, pero asume las consecuencias del error que cometió. Eh, este, Obviamente que el examen no está invalidado, y yo se lo contesté a los que me fueron consultando, el examen no queda invalidado, pero sí las preguntas que eran, a ver, los que fueron de teoría de elementos, no habría, pero en realidad no corresponde, pero no habría mayor problema. Pero sí ocurrió al revés, ¿no? Es decir, los contenidos de elementos son mayores, hay cosas que están en elementos que no están en teoría general del proceso. Entonces, eh, el que estaba en elementos y dio el examen de teoría general del proceso, eh, las preguntas que eran propias de elementos, obviamente se consideran no contestadas, porque no las contestó, ¿sí? Yo sé que más de uno me va a decir, bueno, no, pero fue sin querer, bueno, lo lamento. A su vez, hubo algún otro caso de alguien que directamente dio en otra comisión. Bueno, está ahí, es muy difícil de sostener. Hagan de cuenta, yo siempre pongo, trato de hacer un paralelo con la virtualidad, ¿no? Perdón, con la presencialidad. Y hagan de cuenta que ustedes fueron a la facultad a rendir, entraron y en vez de ir al aula, la materia que tenían que rendir se metieron en otra. Dar un examen de otra cosa, en otra comisión. Y bueno, lo lamento. Para mí no vino a rendir. ¿Tá? Entonces, acá es más o menos lo mismo. Lo único que es forma virtual. ¿Eh? Porque si no, pareciera que da todo lo mismo. Entonces, en un montón de circunstancias uno trata de acomodar la situación y no quiero decir que es tolerante, ¿no? Pero trata de acomodar la situación, pero en otros realmente no hay manera. ¿Sí? No hay manera. Es decir, si tenías que dar en una comisión 3 y te presentaste a la comisión 4 y bueno, lo lamento. Y si tenías que dar si vos estás en elementos, si te presentaste y diste el parcial de teoría, y bueno, no da lo mismo. ¿Eh? Tampoco, repito, tampoco es para invalidarlo, pero no da lo mismo. ¿Sí? Bueno, eso. Esto sin perjuicio de que se fije porque las notas se publicaron recién hoy, se fije si lo solicitan eventualmente una revisión el día viernes, ¿sí? A las 15 horas. Vamos a empezar con la clase de hoy. Em, Nosotros vamos a arrancar ahora con esta segunda parte que tiene alguna diferencia con la primera,
y es que es más larga, y es más, me parece que un poco más compleja. Em, hay, bueno, en la primera también hay todos conceptos nuevos, pero en estos hay muchísimos más. Requiere mayor tiempo de comprensión, ¿sí? Ustedes ya creo que a esta altura se tienen que haber dado cuenta que no es una materia que se estudia leyendo así nomás, sino que exige un esfuerzo de comprensión adicional, ¿sí? Em, este, y también la otra particularidad es que en la primera parte por ahí era más teórica, conceptual, ¿sí? Ustedes vieron la bolilla uno es muy conceptual, la 2 también, jurisdicción, competencia, ¿sí? Este, em, debido proceso, ¿sí? Acá vamos a, y además también había cierta dispersión normativa, ¿sí? Veíamos la ley 5827, bueno, la Constitución de la Nación y de la provincia, la ley 10749 del Ministerio que regula el procedimiento del Ministerio de Trabajo, la ley de defensa del consumidor 24240. Acá esa dispersión normativa tampoco va a estar, y nos vamos a concentrar en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, y vamos a hacer también algunas referencias al Código de Nación, ¿sí? En las costas que sean diferentes. Pero esta segunda parte es mucho código, es puro código, les diría, ¿sí? Por eso yo les sugiero, después cada uno haga lo que quiera, ¿eh? Repito lo que decíamos, lo que decía al principio de la clase, somos todos grandes, em, que tengan el código al lado. ¿Por qué? Porque se van a ir marcando los artículos que vamos viendo, ¿sí? Entonces es importante que ustedes tengan a mano al lado el código, ¿sí? Sea que lo tengan en papel, virtual o fuera, ¿no? Em, ¿Qué bibliografía para la segunda parte? Bueno, primero y principal doy el código. Y después, eh, si agarran Palacio, tiene que ser un Palacio actualizado o más o menos reciente. Pueden agarrar Adasi también actualizado. Pueden agarrar, básicamente esos dos, pueden agarrar, no los quiero complicar con el manual de Gosaín y elementos de derecho procesal, pero por ahí es más difícil de conseguir. Eh, este, Cualquier libro de derecho procesal que sea actualizado, derecho procesal civil, relativamente actualizado. Yo les diría eso porque después si no lo demás es por ahí ya, bueno, en el campus virtual está subido el tratado de Gosaini, ¿no? Ahí también. Este, mm, Otro es, pero no creo que no creo que con lo que tengan a mano, que lo consigan, es Derecho Procesal Civil de Leguizamón, de Héctor Leguizamón. Pero si no, Palacio, ahora sí, pero fíjense que estén relativamente actualizados. ¿Por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires no, pero en el Código de Nación, en el año 2001 tuvo una reforma muy grande, y por ahí si tienen un palacio muy viejo, no les va a servir, ¿sí? Em, este, una cosa que es apagar el teléfono. Este, Palacio del 2010 está bien, sí, está bien, sí, sí, está bien. Em, este, bueno, vamos a arrancar con nosotros con la bolilla, hoy con la bolilla 7, ¿sí? Em, la bolilla 7 arranca, nosotros vimos en la 6 la parte general del proceso, la teoría general del proceso, concepto del proceso, naturaleza jurídica del proceso. Dice Solange, a mí ahora sí no me sirvió para la primera parte, súper resumido, parece mejor, sí, yo coincido. A ver, hubo una época en la cual yo, la primera clase decía que
recomendaba expresamente Palacio y que Arasi les decía casi que lo vetaba. Después fui cambiando un poco porque preferí que aunque sea agarraran a Arasi. El problema que tiene Arasi es el siguiente, que si ustedes resumen Arasi, resumen el resumen, y ahí ya se queda a la mitad de camino. Ese es el problema. Yo coincido con el comentario que hizo Solange ahí en el chat. Perdón, no, le decía más que nada a los chicos porque realmente los compré los dos módulos pensando que por ahí iba a estar bueno y la unidad de juez eran 2 carillas. O sea, Sí, bueno, no, la verdad yo como Arasi no lo abrí nunca, ni lo pienso abrir, no sabía que tenía 2 carillas, pero no me extraña. El manual de Palacio, que ojo, es un manual, no se asuste, no es un tratado. Y el manual de Palacio está, creo que está subido al campus. Y si no, está subido lo tiene subido Franja Morada de La Plata, si buscan manual Palacio, Franja Morada de La Plata, aparece, lo dan con eso. Pero igual creo que el campus está subido en el material. Hay un manual de Palacios actualizado, ¿sí? Va actualizado de los últimos años. El tema de Palacios, que sea de alguien que me puso ahí del 2010, sí, por ahí el único pequeño problema, pero pequeño, no es tan importante, es importante, pero no es para tirarlo el libro, es que no, obviamente no tiene referencias al Código Civil y Comercial, que es del 2015, ¿sí? Entonces, yo creo, ahora quiero hacer memoria de que está subido el Palacios al campus, y si no voy a ver de qué manera lo podemos llegar a subir. No es fácil por una cuestión muy simple, que se le llama derecho de autor. Entonces, no quiero que tampoco tengamos un problema. En el caso del Tratado de Gossaín está subido porque tenemos la autorización de él, porque Gossaín inclusive en este momento está dando la especialización de procesal en la misma facultad, este, y por eso dio la autorización para hacerlo. Pero en el caso de Palacio, o de los herederos de Palacio está muerto ya hace varios años, no. Entonces, no estoy seguro que se pueda subir así nomás. Eh, ¿Está la subida a la página del CED? Ah, bien, gracias, Lucía, por el dato. Bárbaro, fantástico. Bueno, los chicos del CED creo que lo sacaron del CED de La Plata, de Franja Morada de La Plata. Creo que lo sacaron de ahí. Y es de 2016, sí, efectivamente. Ese está perfecto, ese está bárbaro. Ese está bárbaro porque además está todo actualizado por Carlos Camps. Carlos Camps es en una oportunidad en un congreso, yendo del hotel al aeropuerto, ahí me enteré a través de Camps. Camps es el secretario de la Corte bueno, que él después de que falleció Palacios, contactó a los herederos de Palacios eh, para poder hacer la actualización del tratado y del manual de Palacios. Pudo hacerlo, por suerte, porque Camps es una persona muy laboriosa. Así que Carlos Camps es el secretario a cargo de la Secretaría Civil de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Y entonces es de 2016 esa edición y está, digamos, con relacionado con el Código Civil y Comercial, ¿sí? Porque algunas cuestiones, en esta materia por no se ven tanto, en Derecho Procesal Civil sí vamos a ver más cuando veamos prueba testimonial, prueba documental, por ejemplo, que cambia todo el tema de cómo son los instrumentos, cartera público y privado, ahora hay particulares, firmados, no firmados, ¿sí? Eso acá no lo vamos a ver tanto, porque los medios de prueba en particular no los vemos. Vamos a hacer mención, la bolilla de prueba, ustedes van a ver cuáles son los medios de prueba, en qué consiste cada uno, pero no la regulación específica de cada medio de prueba. Eso lo ven en Derecho Procesal Civil, que es un punto o una bolilla en cada uno. Bien. En la bolilla 7, nosotros vamos a empezar. Ustedes vieron en la bolilla 6 lo que era clasificación de procesos, ¿sí? La clasificación de procesos, que ustedes habrán visto que, bueno, había distintos tipos según si el proceso si había contienda o no, contencioso voluntario, si abarcaba o no la totalidad del patrimonio de una persona, universales o singulares, si, de acuerdo al órgano que decidía, judiciales y arbitrales.
también de acuerdo a la estructura que tienen, y hay procesos de conocimiento que tienen todos una misma estructura de etapa introductoria, probatoria, decisoria, recursiva, ejecutoria o ejecutiva, y procesos de ejecución, ¿no? Con embargo, citación a poner defensas, y sentencia, y etapa ejecutoria, recursiva y ejecutoria. Y los especiales que tenían cada uno una regulación, un trámite propio, distinto de los demás, son todos distintos colores. Y hay otro criterio más, que es de acuerdo al grado de conocimiento que tenga el juez, ¿sí? ¿A qué nos referimos con el grado de conocimiento? Es decir, ¿qué tanto o en qué medida el juez puede adentrarse en las cuestiones que tiene que resolver? Vamos a ver que en principio no tendría algún tipo de limitaciones, pero vamos a ver que en ciertos procesos sí las tiene. ¿Por qué? Porque por un lado están los procesos de conocimiento, ¿sí? Donde se parta de una absoluta falta de certeza. Sobre esto vamos a volver, ahora en un minuto. Se parte de una absoluta falta de certeza sobre los hechos discutidos y los derechos discutidos también. Y en los procesos de ejecución, donde se parte, como una suerte de presunción, de una certeza presunta, ¿sí? De la existencia de un hecho, y por lo tanto de un derecho. Esto hace que el juez, a su vez, en los procesos de ejecución, tenga limitada el grado de conocimiento, es decir, la posibilidad de involucrarse, de adentrarse y de decidir determinadas cuestiones que a priori le están vedadas. Yo sé que esto les resulta por ahí así, dicho de esta manera, ustedes están pensando, ¿de qué está hablando? Entonces, lo que vamos a hacer es yo les voy a contar una historia, ¿sí? Alguno, ahí cuando empiece a contarla, ahí va a terminar de decir de qué está hablando, ¿sí? Y va a decir, yo vine a una clase de Derecho y me encuentro con uno que está hablando pavada. Pero la idea es que al final de esta historia ustedes puedan comprender esto que es, yo a priori les tiré arriba de la mesa, que después vamos a ir también desmenuzando. Resulta que en un acto casi lindante con el suicidio, teniendo en cuenta la pandemia, la recesión económica, las restricciones para abrir, decido poner un emprendimiento gastronómico. Entonces, si alguno recursante estará aburrido de contar, esta es la única historia que se me ocurre, no conozco otra, pero la inventé yo. Eh, el problema es que hace 20 años que estoy contando la misma, ese es el tema. Entonces decido instalar o iniciar un emprendimiento gastronómico y decido poner no sé, un restaurante, póngale, ¿no? Bueno, entonces voy a un carpintero que me recomiendan para que yo ya alquilo el local vacío, obviamente, 4 paredes. Voy a un carpintero que alguien me recomendó, le pido un presupuesto para hacer toda una barra, y mesas y sillas, todo el mobiliario, ¿no?
del local comercial. Me pasa el presupuesto, le presto conformidad al presupuesto, y le digo, bueno, mire, yo tengo como fecha de inauguración pongámosle, no sé, el 30 de julio, ¿sí? ¿Sí? 30 de julio. Em, yo necesito que esto esté terminado el 30 de julio. No, quédate tranquilo, que sí. Y me dice, las condiciones de pago son las siguientes. La mitad de mano de obra y materiales, ahora, sobre todo para poder cubrir los materiales, si no tengo que poner plata yo, la mitad ahora, ¿eh? Al inicio del trabajo. Y la otra mitad con la entrega del trabajo. Bueno, perfecto, fantástico, me parece totalmente razonable. Le pago la mitad, la recibo, y por la otra mitad me pide me dice, mira, a mí me pasó una vez, me dice el carpintero, que uno me pagó la mitad y después desapareció. Y yo me quedé clavado acá con todo esto, tuve que poner plata en mi bolsillo, no sabía qué hacer con las cosas, la verdad fue un problema. Entonces, yo me quiero asegurar que vos no te vas a desaparecer. No hay manera de asegurarse en realidad de eso, pero quiero, digamos, de alguna manera reforzar esto que nosotros arreglamos de palabra y que me firmes o que arreglamos mediante un contrato de locación de obra, en realidad, y que me firmes un pagaré por el 50% restante. Cuando yo te entrego el trabajo, vos me pagás y rompemos el pagaré. ¿Me entienden esto? Yo lo uso como una forma de garantía de que no lo debe dejar clavado, ¿sí? El carpintero. ¿Mm? Entonces, le encargué el trabajo, le pagué la mitad, y la otra mitad yo me comprometí a pagársela cuando me entregue el trabajo, y él, para quedarse más tranquilo, le firmé un pagaré por el 50% restante, ¿sí? Cuando yo le pagara, rompíamos el pagaré. Esto es habitual, ¿sí? El pagaré en realidad es un instrumento de pago, no es un instrumento de crédito, es un instrumento de pago, pero muchas veces se utiliza de esta manera, ¿sí? Se utiliza como instrumento de crédito como para decir, bueno, te garantizo la deuda de alguna manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque de la otra manera él le iba a hacer, ejecutándome el pagaré, le iba a hacer mucho más, por algo que van a ver ustedes ahora, seguidamente, que eso se lo voy a explicar, le va a ser mucho más rápido cobrarme si yo desaparezco. Resulta que llegando a la fecha que habíamos acordado, yo le dije que quería inaugurar el 30 de julio y por lo tanto que el 20 de julio quería tener todo listo, para después tener 10 días para terminar de acomodar el local, ¿sí? Con todo el mobiliario. Dije, el 20 de julio te firmo el pagaré por el 50% para el vencimiento del 20 de julio. ¿El 20 de julio tenés listo todo? Sí, quédate tranquilo, tengo listo todo. Bueno, cuando se acerca la fecha, lo llamo para ver cómo venía. Por ella tenía todo listo. Ni me atiende. Celular que ya está dado de baja. Tenía un teléfono fijo en la carpintería. Llamo, usuario fuera de servicio. Me voy a la carpintería. Está cerrada. Voy a la mañana, está cerrada. Voy a la tarde, está cerrada. Voy a la nochecita, está cerrada. Una vecina que barría la vereda, siempre una vecina en la vereda, barriendo la vereda, y que ya era la segunda o tercera vez que me veía, y me dice, ¿a quién está buscando? Al carpintero. No, pero el carpintero hace un montón de días que no estaba. No, no sé, yo creo que se fue. Es más, vinieron otras personas también a buscarlo. Eh, ¿Cómo que se fue? No sé, se fue. Bueno, yo le dice, hace mucho que no lo veo. Wow. Lo doy por perdido. Es decir, se quedó con la plata que yo ya le había pagado, el 50% que le había pagado. Me generó un problema tremendo, porque yo contaba con que tenía todo listo como para arrancar, y no tengo todo listo.
y tengo que salir a las apuradas, o posponer la inauguración, con todo lo que toda la pérdida que eso implica, ¿sí? O salir a buscar un mobiliario que no es el que yo quería, no es el que yo había elegido, voy a buscarlo a las apuradas, o sea que no voy a poder ni siquiera pelear el precio. Ya arranco mal, ¿sí? Me la aguanto. Me la aguanto, busco una solución por otro lado. Me acuerdo obviamente, del carpintero, en mis oraciones varias veces, y de lo que menos me acuerdo es del pagaré, porque ni pienso en el pagaré. Pasa el tiempo, estamos en el mes de octubre del mismo año, y me tocan el timbre, a las 9:30 de la mañana. Oficial de justicia, ¿qué tal? Me dice, preguntan por mí, le digo que sí, que soy yo, le muestro el documento, si tiene alguna duda. Y me dice, le dejo un mandamiento de intimación de pago y embargo. ¿Qué? Si no le debo nada a nadie. Y me encuentro con que el carpintero me había iniciado un juicio ejecutivo donde me ejecutaba el pagaré. ¿Qué tal? El pagaré que yo le había dado por darme una mercadería que nunca me entregó. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Me siguen? ¿Historia? Entonces, entre nervioso y enojado, acalorado, o sea, el testeo ese que estás en la entrada de los negocios me daba 42, del enojo que tenía. Me voy a un abogado. Le cuento todo de la historia que yo les acabo de contar, no se la voy a contar otra vez. Y el abogado me dice, me muestra, obviamente que el mandamiento venía con una copia de la, bueno, ahora ya no viene más con una copia de la demanda, en realidad viene con un código QR que con el celular ustedes entran, lo ven, entonces él entra con el celular en el código QR que estaba en el mandamiento y ahí tiene acceso a la demanda ejecutiva, al escrito que inicia la ejecución, el juicio ejecutivo, y al pagaré, la copia del pagaré. Y me muestra el celular y me dice, con la foto del pagaré, me dice, ¿este pagaré lo firmó usted? Sí. ¿Esta es su firma? Sí. ¿Este es el monto? Sí. No le agregaron un cero, no lo enmendaron. No. Es exactamente el pagaré. No hay mucho para hacer, me dice el abogado. Entonces yo le digo, no, a ver, yo creo que por ahí usted se aburrió de la historia que le conté y se perdió alguna parte, se la cuento de vuelta. No, está claro. Pero no hay mucho para hacer. ¿Por qué? Porque en este juicio ejecutivo, el carpintero cuenta con una suerte de presunción a su favor, que es una presunción de existencia de la deuda o del crédito, es lo mismo, las dos caras de la misma moneda. El juez presume que existe. Nosotros tenemos que probar que eso es o falso o le falta algún requisito al pagaré. Pero lo que no podemos plantear en este juicio es la causa como defensa. Es decir, si ustedes se acuerdan la causa de la pretensión, la relación jurídica que da origen, bueno, a la pretensión, bueno, la causa de ese título ejecutivo no la podemos plantear como defensa. Nos tenemos que callar la boca. Entonces, yo digo, esto es un disparate. Entonces, es absoluta, digo, ¿dónde está escrito eso? ¿Hay una ley que dice eso? Sí, el Código Procesal. Ah, ¿qué tal? Pero nadie planteó la inconstitucionalidad de esto. Está groseramente violada la garantía de defensa en juicio. ¿Cómo hay defensas que yo no puedo plantear? Entonces el abogado, tranquilo, sin perder la calma, me dice, no. ¿Por qué? Porque la sentencia que se dicte
no va a cerrar totalmente la cuestión, sino que va a permitir que nosotros podamos iniciar otro proceso posterior, donde podamos plantear esas defensas que teníamos prohibido en este. Entonces, ahora voy entendiendo. Yo en este no puedo decir nada, pero acto seguido puedo iniciar otro donde puedo plantear toda esta historia que yo le acabo de contar. Exactamente. Ahora va entendiendo, me va a decir el abogado. ¿Comprenden? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo en ese proceso, en ese juicio ejecutivo, donde me ejecutan el pagaré, lo único que voy a poder discutir es el aspecto formal del pagaré. Si el pagaré carece de algún requisito, si el pagaré está adulterado, si el pagaré está prescripto, porque venció el plazo para reclamarlo, si el pagaré ya está pagado, digo, acá tengo el recibo, yo ya lo pagué. Si el juez es incompetente, si yo no soy el que firmó el pagaré, es otro, o no lo firmé a favor de la persona que me está reclamando, es decir, falta de legitimación. Lo que no voy a poder discutir es la relación jurídica que le dio origen, ¿sí? Eso está eso no podemos, es una cuestión que no podemos abordar en el juicio ejecutivo. ¿Por qué? Porque en los procesos de ejecución, que ahora vamos a ver cuáles son, la particularidad es que el juez está limitado en su conocimiento. ¿A qué? Al aspecto formal del título ejecutivo. ¿Por qué? Porque se parte de una presunción de verdad, que la deuda existe por el solo hecho de estar en un título ejecutivo. ¿Y por qué la ley hace eso? Por una cuestión de política comercial. ¿Por qué? Si yo tengo un pagaré, puedo ir, la deuda instrumentada en un pagaré, puedo ir por la vía ejecutiva, que es mucho más rápida, que donde el ejecutado tiene las defensas limitadas, donde arranco intimando de pago y embargando. Y si yo tengo la deuda instrumentada en un boleto de compraventa común y corriente, tengo que ir por la vía por un proceso de conocimiento donde se parte de cero, de una absoluta falta de certeza, por una cuestión de política comercial, de política mercantil. ¿Eh? Vamos un poquito para atrás y vamos a empezar ahora sí, a explicar un poquitito cuáles son las características de un proceso de conocimiento y cuáles son las características de un proceso de ejecución. A partir de esta pequeña historia que yo les acabo de contar. En los procesos de conocimiento se parte de una absoluta falta de certeza sobre los hechos discutidos, ¿sí? El juez no da por preestablecido absolutamente nada. Las partes tienen que probar los hechos, ¿sí? Precisamente, es decir, precisamente porque las partes tienen que probar todos los hechos que planteen, correlativamente, el juez va a tener una amplitud de conocimiento respecto de de las cuestiones que le pueden plantear. Y la parte actora tiene una amplitud en cuanto a las pretensiones que puede proponer, que puede plantear. Y la demandada en una amplitud en cuanto a las defensas que pueda oponer. Entonces, se parte de un proceso de conocimiento, absoluta falta de certeza. La parte actora tiene amplitud en cuanto a las pretensiones que pueda plantear. Porque yo, por ejemplo, si quiero ir por la vía ejecutiva, que es mucho más atractiva para el que reclama, porque es más rápida, tengo que tener un título ejecutivo. Si no tengo un título ejecutivo, la deuda instrumentada en un título ejecutivo, no puedo ir por la vía ejecutiva. ¿Sí? Entonces, no puedo ir cuando se me da la gana. El actor también está limitado. Seguimos. Proceso de conocimiento. El demandado tiene limitadas las defensas.
que puede oponer. Solamente, perdón, el demandado del proceso de conocimiento no tiene limitadas, tiene amplitud de defensa. Tiene amplitud de defensa. Amplitud en las pretensiones que pueda plantear, amplitud en las defensas que pueda oponer el demandado. Eso trae como consecuencia que el juez tenga una amplitud de conocimiento sobre las cuestiones que se puedan plantear. Es decir, lo que no se plantea en un proceso de conocimiento es porque no se quiso. Vos en el proceso de conocimiento podés tirar arriba de la mesa la parte actora todos los reclamos que quiera. Y la demandada todas las defensas que quiera. Ahora, eso sí, piensen que el proceso civil les da una oportunidad para todo, pero solo una. ¿Sí? Como la parte actora podía plantear todo tipo de pretensiones y la parte demandada todo tipo de, siempre dentro de las formalidades que le impone la ley, después vamos a ver cómo tiene que ser la demanda, cómo tiene que ser la contestación, y la demandada todo tipo de defensas, esto va a traer como consecuencia que todo lo que se podía plantear en este proceso, todas las cuestiones que se podían introducir en este proceso, este era el momento de introducirlas. Y lo que no se introduzca en este momento, ya no se va a poder plantear en el futuro. Esto trae, esta amplitud en las pretensiones y en las defensas, trae como consecuencia que el juez tenga una amplitud de conocimiento. Hagan de cuenta que el juez tiene delante suyo a las dos partes, y les dice, lo mira a la parte actora y le dice, bueno, ahora lo voy a escuchar a usted. Plantee usted todo lo que quiera. ¿Cuánto tiempo necesita? 4 horas para hablar. Bueno, no le doy 4, le doy 5 horas. Eso sí, lo que no diga acá, ahora, ya no lo va a poder plantear en el futuro. Y lo mismo con la demandada. Ahora lo voy a escuchar a usted. ¿Cuánto necesita? 3, 4 horas para poner todo lo que quiero plantear. ¿Mm? No es exactamente así, porque la demandada se le notifica la demanda y tiene una cantidad de días, ¿sí? Para contestar. El proceso es escrito. Pero imaginen que esto fuera oralmente. Entonces, una vez que escuchó a la demandada, listo, ya dijo todo lo que tenía que decir. ¿Algo más que quiere agregar? No. Bueno, si no agrega nada más ahora, ya no lo va a poder agregar después. ¿Por qué? Porque le damos toda la libertad de hacerlo. No hay cuestiones de las cuales usted se tenga que callar en este momento. Entonces, falta de certeza en los hechos. A priori hay una falta de certeza. El juez arranca el proceso con un papel en blanco. ¿Sí? Amplitud en las pretensiones que puede plantear en la parte actora. Esto va a traer como consecuencia que lo que no plantea en este proceso ya no lo va a poder plantear en el futuro. Amplitud en las defensas que oponga a la demandada. Lo que no plantea en este proceso no lo puede plantear o poner ninguna defensa en el futuro. Esto trae como consecuencia amplitud en el conocimiento que tenga el juez. El juez conoce todas las cuestiones que las partes le han traído al proceso. Y las que no conoce porque no se las trajeron. Y ya quedan fuera del mundo. Ahora y siempre. Esto lo va a traer como consecuencia que la sentencia, una vez que esté firme, tenga efecto de cosa juzgada en sentido material. Cuando una resolución judicial alcanza el efecto de cosa juzgada, cuando está firme, consentida y ejecutoriada. Por ejemplo, que han vencido los plazos para interponer un recurso que la modifique, o no hay recursos que la puedan modificar, o se agotaron todas las instancias. Por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo grosero. Supongamos que yo inicio un proceso, acá nos detenemos un minutito a hablar de un tema que no es de esta bolilla, es de otra, que es cosa juzgada, pero es para que entiendan esto. Supongamos que yo inicio un proceso civil y comercial en la justicia ordinaria en Mar del Plata. ¿Sí? Los juzgados de los 16 que hay en la ciudad de Mar del Plata. ¿Sí? El juez de la
del juez interviniente, a cargo del juzgado donde está este proceso, civil y comercial de Mar del Plata, dicta sentencia. Yo interpongo un recurso de apelación contra esta sentencia. Voy a la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Mar del Plata. ¿Sí? La Cámara de Apelaciones me rechaza el recurso de apelación que interpuse. Interpongo un recurso extraordinario provincial y me voy a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata. ¿Sí? Uno de los recursos del 161, inciso 3, A y B. Bueno. Me voy del 161 de la Constitución Provincial, ¿no? Que ustedes vieron la primera parte. Me voy entonces a la Suprema Corte de la provincia. La Suprema Corte rechaza el recurso extraordinario. Interpongo un recurso extraordinario federal y me voy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a Buenos Aires. Una vez que la Corte de la Nación dicte sentencia, ya se agotaron todas las instancias. No tengo otra instancia superior, porque las instancias transnacionales, como puede ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, en realidad no es un órgano revisor de las sentencias de la Corte Suprema, sino que es otro juicio, ¿sí? Es un proceso aparte, distinto. Más allá que unos años atrás, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia, en un caso que es Fontevecchia es el director de la revista Noticias, donde de alguna manera rectifica una sentencia de la Corte Suprema. Esto dio, no nos vamos a meter en esto dio para escribir, se han escrito ríos de tinta en función de este fallo, ¿no? Porque en realidad parece como una violación de la soberanía, ¿sí? La sentencia de la Corte Suprema es la última instancia, ¿sí? En nuestro país. Ustedes me dirán, entonces, para que una sentencia adquiera calidad de cosa juzgada, ¿significa que tengo que llegar hasta la Corte de Nación? No, sería un disparate. Uno en un millón llega a la Corte de Nación, ¿sí? Puede ser que yo haya, a mí me notifican la sentencia de la Suprema Corte de la provincia y yo no interpongo un recurso extraordinario federal. O lo interpongo y no me lo conceden, no me dejan ir a Buenos Aires, a la Corte de Nación. Ahí quedó firme la sentencia, pasó a una autoridad de cosa juzgada. O puede ser que, ahora voy bajando, ¿no? La Cámara de Apelaciones dicta sentencia rechazando el recurso de apelación, me notifican la sentencia y yo no hago nada. Ahí quedó firme. O puede ser que el juzgado de primera instancia dicta sentencia de primera instancia, me notifican, tengo 5 días para apelar, no lo hago, me olvidé porque no lo vi, me notificaron electrónicamente y la verdad que no abrí la casilla, me olvidé, me dormí, lo que fuera. No la no la apelé y la sentencia de primera instancia quedó firme. Ahora, cuando queda firme y consentida, adquiere calidad de cosa juzgada. Eso significa que es, entre otras cosas, inmodificable. ¿Sí? La sentencia es, en principio, inmodificable. Les aclaro, antes que alguien me lo pregunte, que existe un procedimiento excepcional de revisión de cosa juzgada, que en realidad no está legislado, está mencionado en el Código Civil y Comercial, pero no está legislado por el Código Procesal, esto es bastante raro, pero en todos los proyectos va a aparecer, tarde o temprano va a estar legislado, ¿sí? En algunas provincias sí está legislado. Pero en principio, la sentencia que pasó en la autoridad de cosa juzgada es para toda la vida, inmodificable, ¿sí? Ahora, ¿qué efecto tiene esta cosa juzgada? Bueno, y esto depende. La cosa juzgada en sentido material significa que ya la sentencia no puede ser revisada en el mismo proceso. ¿Por qué? Porque quedó firme. Me notificaron, podía interponer recursos y no lo hice. Listo, se acabó la historia. Ya la sentencia no se toca. O usé todos los recursos que tenía a mano y me los rechazaron todos. ¿Está? O me hicieron lugar parcialmente, pero en un momento se agotan las instancias que tengo disponibles. Y además, la segunda cuestión,
no solamente en el mismo proceso, sino que la cuestión discutida, o que podía ser discutida en este proceso, no puede ser replanteada en otro proceso posterior. Porque si no sería un cuento de nunca acabar. Yo perdí el juicio, bueno, perdí, listo, lo empiezo de vuelta. Bueno, no, pará. Ya está, te lo perdiste. Hay una sentencia firme, ¿está claro? Te guste o no te guste, bueno, lamento. Es una cuestión de seguridad jurídica. ¿Entienden esto? El non bis in idem. No se puede ir 2 veces sobre lo mismo. Entonces, cosa jugada en sentido material. La cuestión discutida en el proceso, las cuestiones discutidas, pretensiones y defensas, que fueron debatidas y discutidas en el proceso, no pueden ser revisadas en el mismo proceso, ni tampoco en un proceso posterior. Acá estábamos. Proceso de conocimiento se parte de una absoluta falta de certeza, amplitud en las pretensiones que pueda proponer el actor, amplitud en las defensas que pueda oponer el demandado, trae como consecuencia amplitud de conocimiento del juez sobre las cuestiones discutidas en el proceso. Y como acá en este proceso las partes tenían la garantía de introducir todas las cuestiones que querían, la consecuencia es, lo que no dijiste ahora, no lo vas a poder decir nunca más, discutir nunca más. ¿Eso qué es? Cosa jugada en sentido material. La sentencia no puede ser revisada en este mismo proceso, ni esta misma cuestión puede ser replanteada en otro proceso. ¿Sí? Nunca más. Procesos de ejecución. Los procesos de ejecución tienen por finalidad el cumplimiento de un crédito o una deuda, es lo mismo, que está instrumentada en un título ejecutivo. El título ejecutivo es el documento que instrumenta un crédito o una deuda y que está establecido por la ley que tiene fuerza ejecutiva. ¿Por qué? Por una razón de política mercantil. La ley dice, en determinados casos, si la deuda está instrumentada en por ejemplo, cheque, en un pagaré, en un contrato de locación, o es el saldo deudor de una cuenta corriente, bancaria o mercantil también ahora, por darle algunos ejemplos. ¿Sí? En esos casos, el acreedor, en vez de ir por la vía por un proceso de conocimiento largo, donde se puede introducir todo tipo de defensa, puede ir por la vía ejecutiva, más rápida. Se parte de una presunción de existencia de la deuda. Les voy a explicar algo que por ahí no lo vemos en esta materia, siempre procesal civil, pero que es bueno que vayan sabiendo para entender la diferencia. Si yo en un proceso de conocimiento tengo la deuda instrumentada en un contrato de compraventa cualquiera, que es un instrumento privado, el demandado me niega la firma, ¿sí? El demandado niega la firma, notifican la demanda con una copia de instrumento privado del contrato y dice, no, esto no lo firmé yo. Yo, parte actora que reclamo, tengo la carga de probar que esa firma es de él. ¿Sí? Se lo doy vuelta. Juicio ejecutivo. Ejecuto un pagaré. El ejecutado dice, esa firma no es mía. Esa firma es falsa. El título es falso. Y plantea lo que llama una defensa de excepción, en realidad, de falsedad. Él tiene que probar que la firma es falsa. Por más que sea un pagaré, a ver, el pagaré no tiene firma certificada por escribano, ¿eh? El pagaré lo firmamos en el café de la esquina. ¿Está claro? Sí, en la calle arriba del techo, lo pusimos arriba del techo del auto y firmamos, del capó y firmamos. Ahí lo firmamos. Sin embargo, en ese caso, el ejecutado
o sea, el demandado en el juicio ejecutivo, él tiene que salir a probar que la firma es falsa. Se cambia, se invierte la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque se presume la veracidad de eso, de esa deuda, la existencia de esa deuda. ¿Entienden esto? Entonces, para el que reclama, qué mejor que tener la deuda instrumentada en un título ejecutivo. Este es el motivo por el cual muchas veces en los contratos, y esto a veces trae problemas, se hace una suerte de duplicación de la deuda. Es decir, la deuda está instrumentada en un contrato en cuotas, supongamos que vendo el auto, ¿no? Y me pagan el 50% ahora y el otro 50% en 6 cuotas, ¿sí? Entonces yo le digo, sí, bárbaro, hacemos un boleto que digo que vos me debés el 50% y me lo pagás los 10 de cada mes en los próximos 6 meses, ¿sí? Pero además de eso, me vas a firmar 6 pagarés por cada una de las cuotas. Y vamos rompiendo cada pagaré a medida que me vas pagando las cuotas, ¿sí? ¿Por qué se hace eso? Precisamente porque una cosa es iniciar un juicio por incumplimiento de contrato y otra cosa es ejecutar los pagarés, ¿sí? Mucho más rápido. Y encima el demandado con la boca cocida, que un montón de cosas no puede plantear. Por ejemplo, supongamos que el auto que yo le vendí tuvo fallas. ¿Puede plantear eso en la ejecución del pagaré? No. Se la tiene que aguantar. ¿Entienden esto? Entonces, juicio ejecutivo se parte de una presunción de verdad sobre la existencia de la deuda. Procesos de ejecución. Ahora vamos a ver cuáles son. Uno es el juicio ejecutivo. Se parte de una presunción de verdad. La parte actora está limitada en cuanto a las pretensiones. Yo no puedo ir por la vía ejecutiva cuando quiero. Puedo ir por la vía ejecutiva si yo tengo el crédito instrumentado en un título ejecutivo. ¿Y quién dice que es un título ejecutivo? La ley. El Código Procesal y el Código Civil y Comercial. Tiene varios, ¿sí? Fideicomiso, cuenta corriente mercantil. Bueno, despensas comunes también están en el Código Procesal. Leasing, ¿sí? Esos aparecen, por ejemplo, en el Código Civil y Comercial. No nos vamos a meter en profundidad en esto, no vemos acá en profundidad juicio ejecutivo, el trámite y todo eso lo vamos a ver, si la cursan conmigo, en Derecho Procesal Civil. Entonces, el demandado también tiene limitación en cuanto a las defensas que puede oponer. Los aspectos formales del título ejecutivo. No puede plantear como defensa la causa de la obligación, la relación jurídica que le dio origen. El contrato de locación de obra de las sillas del carpintero. El contrato de compraventa del auto, en el ejemplo que le daba yo recién. ¿Sí? Bien, esto va a traer como consecuencia que el juez tenga una limitación en cuanto a el conocimiento de las cuestiones que se plantean. En la ejecución del pagaré del carpintero, el juez lo único que va a ver es el pagaré. El juez no sabe ni se puede meter en qué fue lo que originó ese pagaré. A ver, nadie da un pagaré porque sí. Ese pagaré tuvo que tener alguna relación jurídica que lo origina. Ahora, ¿el juez se puede meter en eso? No. El juez del juicio ejecutivo. No, señor. No puede. Está como limitado, como con dos anteojeras, como los caballos de carrera, ¿sí? Únicamente aspectos formales del título ejecutivo. No la causa del mismo, no el contrato que le dio origen. Esto va a traer como consecuencia que la sentencia, una vez firme, tenga efecto de cosa juzgada en sentido formal. ¿Qué significa esto? Que la sentencia, una vez firme, no puede ser revisada en el mismo proceso. Eso es obvio, si no el proceso no termina nunca. En algún momento se agotan las instancias. Pero, eh, las partes pueden iniciar un proceso de conocimiento
posterior, donde puedan plantear aquellas cuestiones que tenían prohibidas en el anterior. Ojo, ¿tengo dos oportunidades? No, no tengo dos oportunidades. ¿Yo puedo en ese proceso posterior plantear que el pagaré era falso? No, porque sí lo podía hacer antes. Solamente aquellas pretensiones y defensas que no podía plantear en el anterior. Ese proceso de posterior va a ser de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer y completando un poco la historia, que la habíamos dejado ahí como medio en suspenso? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con la ejecución del carpintero? Bueno, mucho no voy a poder discutir. Eventualmente depositaré el monto del pagaré con sus intereses, gastos y costas e iniciaré un juicio de conocimiento por incumplimiento de contrato. ¿Sí? ¿Contra quién? Contra el carpintero, sí, señor, obviamente. ¿Sí? Antes que alguien me lo pregunte, me dirán, bueno, pero a ver, yo le pago al carpintero, el carpintero agarra la plata, sale corriendo, es absolutamente insolvente, no le voy a poder cobrar nunca más. Bueno, sí, obviamente que esa es una posibilidad. Pero a los efectos y como estrategia, esto no está en el código ni en Palacio y menos en Arasi, es la de depositar esa suma y simultáneamente iniciar el juicio de conocimiento y trabar una medida cautelar sobre esa suma, de manera tal de que esa plata quede inmovilizada. No la tengo yo, pero no la tenés vos. ¿Está claro? Le voy a decir al carpintero. ¿Sí? La plata queda inmovilizada, ¿para qué? Para garantizar lo que yo te estoy reclamando. Y ahora sí vamos a ver quién tiene razón. ¿Entienden esto? Entonces, haciendo un paralelo. Proceso de conocimiento, falta de certeza en los hechos discutidos. Proceso de ejecución, presunción de verdad. Proceso de conocimiento, actor, libertad en cuanto a las pretensiones que pueda plantear, con los requisitos formales que te impone la ley, que después vamos a ver, de la demanda. Cómo se hace una demanda, cómo se presenta una demanda. Proceso de ejecución, limitación en cuanto a las pretensiones, solamente si el crédito está instrumentado en un título ejecutivo. Proceso de conocimiento. Actor, demandado, amplitud en las defensas que pueda oponer, siempre y cuando dentro del plazo establecido y la forma establecido por la ley, que después vamos a ver. Proceso de ejecución, demandado, limitación en cuanto a las defensas. Que pueda plantear. Solamente limitado al aspecto formal del título ejecutivo, no la causa del mismo. Proceso de conocimiento, amplitud de debate, amplitud de discusión. Las partes pueden introducir todas las cuestiones que quieran, que deseen. Siempre cuestión que después prosperen o no. Juicio ejecutivo, debate limitado, discusión limitada. ¿A qué? A los aspectos formales del título ejecutivo. Y si fue pagado o no pagado, cumplido o no cumplido, está prescrito o no prescrito. Proceso de conocimiento, libertad de conocimiento, perdón, amplitud de conocimiento por parte del juez, de las cuestiones que se introducen en el proceso. Proceso de ejecución, limitación en el consentimiento del juez. Los efectos formales, está limitado el efecto formal del título ejecutivo. Efectos de la sentencia, proceso de conocimiento, cosas jugadas en sentido material, proceso de ejecución, cosas jugadas en sentido formal. Esto que yo les acabo de dar no está en ningún lado. Así no está en ningún lado. ¿Sí? Palacio un poco, por ahí. ¿Sí? Pero así no está en ningún lado. Pero mi modesto entender es la única manera de empezar a comprender. ¿Sí? ¿Cuáles son los procesos de conocimiento y cuáles son los procesos de ejecución en el Código Procesal? En el Código Procesal, los procesos de conocimiento, en el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires, los procesos de conocimiento son 3: ordinario, sumario y sumarísimo.
En Nación, el sumario se suprimió ya hace 20 años y hay solamente ordinario y sumarísimo. Con la particularidad que el ordinario tiene ciertas similitudes con el sumario de la provincia, pero se suprimió el sumario. ¿Cuáles en líneas generales las diferencias entre el ordinario, sumario y sumarísimo? Obviamente el ordinario es un poco más lento como consecuencia que tiene plazos un poco más largos, que después iremos viendo, y hay una mayor cantidad de actos procesales. En el sumario y en el sumarísimo se reducen los plazos, tiene mayor celeridad porque se reducen los plazos, y se suprimen varios actos procesales, que después iremos viendo, de manera tal de darle una mayor celeridad. En la práctica realmente esto es muy relativo, no se advierte la diferencia, ¿sí? Se diluye la diferencia, ¿sí? En el medio de la duración del proceso, la verdad esta diferencia se diluye. En Nación hay dos, en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación hay dos, que es el ordinario y el sumarísimo. El sumarísimo es como el sumarísimo de provincia. Se suprime entonces el sumario. Los procesos de ejecución son tres. Ejecución de sentencia, que es cuando el título ejecutivo está instrumentado, el crédito está instrumentado en un título ejecutivo judicial. Algunos lo llaman ejecutorio. Es decir, expedido por un órgano judicial y también arbitral, para la ejecución del laudo es lo mismo. Sobre esto vamos a volver después, pero piensen ustedes que cuando termina un proceso de conocimiento, se dicta una sentencia que dice: el demandado tiene que pagar a la parte actora la suma de X pesos en 10 días. La sentencia queda firme. Pasan los 10 días, la plata no aparece, bueno, la parte actora dice, bueno, de alguna manera tengo que tener un mecanismo para poder cobrarme forzosamente. ¿Se acuerdan de la executio de la jurisdicción? Bueno, entonces, es la posibilidad de que el juez arbitre los medios, a pedido de parte, para poder obtener el cumplimiento forzoso de la sentencia. ¿Sí? Entonces, acá es donde aparece la ejecución de sentencia. El juicio ejecutivo, que es un poco el ejemplo que nosotros siempre echamos mano cuando hablamos de proceso de ejecución, que es cuando se ejecuta un título extrajudicial, que pagaré en crédito por alquileres, ¿sí? Por arrendamientos. Por dar algunos ejemplos. Y las ejecuciones especiales, que son aquellos casos en los cuales el título contiene un crédito que está garantizado con un bien. Si es un bien inmueble, es una ejecución hipotecaria. Si es un bien mueble, es una ejecución prendaria. Sobre esto no nos vamos a meter ahora. Y les diría que tampoco en esta materia. ¿Sí? Entonces, proceso de ejecución de sentencia, juicio ejecutivo, ejecuciones especiales. No procesos especiales, es otra cosa. Ejecuciones especiales, hipotecaria y prendaria. ¿Sí? Agarran el índice del código y aparece. Vamos con los de conocimiento. ¿Cuáles son los procesos de conocimiento? Los procesos de conocimiento en la provincia de Buenos Aires dijimos que eran tres: ordinario, sumario y sumarísimo. Si ustedes van al artículo 319 del código, y a partir de ahora ya empezamos a usar el código, a morir, ustedes van al artículo 319 del código, van a ver que dice: principio general. Toda contienda que no tenga una tramitación específica va a tramitar por las normas del proceso ordinario. Ustedes leen eso, que encima dice como título principio general. Ustedes dirán, bueno, entonces significa que
la mayoría de los procesos de conocimiento en la provincia de Buenos Aires son ordinarios? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque pese a este principio general, son tantas las excepciones a la regla, esta general, que, porque el principio general dice, en principio van, todas las cuestiones del proceso de conocimiento son ordinarios, excepto cuando la ley diga que no son ordinarios. Son tantos los casos donde la ley dice que no son ordinarios que este principio general termina convirtiéndose en una excepción. Fíjense, 320, proceso sumario, provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo tramita por las normas del proceso sumario? Y dice, todas las contiendas, cualquiera sea el tipo, es decir, no interesa, siempre y cuando sea de conocimiento, proceso de conocimiento, hasta, cuando dice hasta es la suma reclamada en la demanda, 4.500 IUS. Hoy el IUS está 2.307 pesos. Esta suma de 4.500 IUS equivale a 10.381.500. Hoy, mañana cambia el valor del IUS. Esto significa, el 320 inciso primero, entonces lo que les está diciendo es, todos los procesos de conocimiento, donde el monto sea igual o menor a 10.381.500 pesos, que ojalá que cuando ejerzan la profesión tengan juicios millonarios ustedes, y yo los voy a ver pasar en su Mercedes-Benz, pero la verdad que no es lo que ocurre normalmente. Entonces, la mayoría de los procesos que están tramitando son montos inferiores a este, ¿sí? Entonces, la cuestión concretamente es que acá ya tenemos una primera gran excepción. Todos los procesos de conocimiento, donde el monto reclamado es de menos de 10.381.500, hoy el número, esto va a cambiar, porque cambia a medida que cambia el valor del IUS, periódicamente. Van a ir por la vía sumaria. Ahí ya sacamos un montón de procesos de conocimiento. Este principio general ya perdió un montón de contenido. Como si esto fuera poco, en el inciso 2 dice, cualquiera sea el monto, todas estas controversias, o las controversias que versen sobre, y ahí empezó una enumeración, pago por consignación, división de condominio, cuestiones de condominio, muros y cercos, bueno, cuestiones de patria potestad, en realidad es proceso de familia, ya, cobro de crédito, alquileres muebles, en realidad ya va por la vía ejecutiva, juicios de escrituración, restricciones y límites al dominio, la remación de tutores y curadores también va por familia, pedido de fijación de plazo para aquellas obligaciones que no lo tuvieran, cancelación de hipoteca prenda, restitución de cosas de como dato, y se agrega en el inciso K, daños y perjuicios derivados de delitos y cuasidelitos y incumplimiento de contrato de transporte. Acá, en este inciso, entran todos los juicios de daños y perjuicios originados en accidentes de tránsito. Quiere decir que todos los juicios de daños y perjuicios de accidentes de tránsito, originados en accidentes de tránsito, más todas las cuestiones más que se enumeran en el 320 inciso 2, cualquiera sea el monto, va a tramitar por la vía sumaria. Si 10 pasajeros de un colectivo que volcó en la ruta acumulan pretensiones e inician un juicio contra la empresa de transporte su respectiva compañía de seguros, por una suma de 150 millones de pesos, va a ir por la vía sumaria. ¿Está claro? Como si esto fuera poco, el inciso 3 dice los demás casos que aparezcan en la ley. ¿Y aparecen otros procesos sumarios en la ley? Sí. Mirando el articulado, por ejemplo, el juicio de desalojo, que es un juicio relativamente, por tipo de proceso relativamente frecuente, no es algo excepcional, va por la vía sumaria. El rendición de cuentas va por la vía sumaria. Bueno, división de economía, ya lo decía, va por la vía sumaria. Esos van todos por la vía sumaria. En la provincia de Buenos Aires, la gran
mayoría de los procesos de conocimiento son sumarios. Y además agrego algo más. Yo no sé si hicimos mención a algo en su momento, en alguna de las clases, y si no, lo hago ahora. Y es lo siguiente. En la provincia de Buenos Aires está rigiendo un sistema, no está rigiendo, en realidad no es ley, que se llama Protocolo de Nueva Gestión Judicial. Esto concretamente esto se origina ya hace varios años, aproximadamente 2015, 2016, cuando en realidad en una reunión en la ONU, se instó a los países a llegar al año 2030 con una serie de ítems a modificar, una especie de carta de intención. Uno de esos ítems es modificar el sistema de administración de justicia y los procesos judiciales. En ese esquema, el Ministerio de Justicia de la Nación, de ese momento, se puso a trabajar en la elaboración de un protocolo de nueva gestión judicial para empezar a modificar el proceso civil. ¿Por qué? Porque se advertía que el proceso civil es muy lento, es muy engorroso, y que provoca que tarde años, algo que no debería tardar años, y que obra en desmedro de la garantía del debido proceso. Un proceso que tarda muchos años realmente constitucionalmente es cuestionable, ¿sí? Entonces, lo que se hizo es elaborar un protocolo de nueva gestión judicial, que es una especie de carta de intención, al cual pueden ir adhiriéndose las distintas provincias. Esto lo elaboró el Ministerio de Justicia de la Nación. La provincia de Buenos Aires, a través de la Suprema Corte, se adhirió a esto, y los distintos juzgados fueron paulatinamente haciendo lo mismo. En Mar del Plata, la gran mayoría, excepto un par, están adheridos al protocolo de nueva nueva gestión judicial, también denominado Justicia 2020, porque, bueno, ya pasamos el 2020, pero se apuntaba a llegar al 2020 con un proceso civil distinto. Y de hecho, de la mano de esto vinieron una serie de proyectos de reforma que no se plasmaron en ley. O sea, nosotros tenemos un código procesal que es del año 1967, ¿sí? Saquen a cuenta los años que llevan, ¿no? Es decir, era otro país, otro mundo. Es decir, cuando se redactó el código procesal que tenemos, se hacía todo con máquina de escribir, ¿sí? Entonces, yo creo que han cambiado varias cosas como para tener que modificarlo. Bueno, eso lo dejamos por otro momento. La cuestión es que hoy, en Mar del Plata, por ejemplo, la gran mayoría de los juzgados adhieren a este protocolo de nueva gestión judicial, y en ese marco, el juez dispone en su primer despacho que adhiere a este protocolo, notifica a las partes. Una vez que las partes no lo consienten, ya son las reglas del juego de ahí en más para el proceso. Y esto apunta fundamentalmente a flexibilizar, a dinamizar y acelerar la etapa probatoria, porque lo que se advierte es que es la etapa probatoria la que normalmente les ha llevado mayor cantidad de tiempo, cronológicamente hablando, meses, años, a un proceso. Yo inicio una demanda, notifico la demanda, el demandado tiene una X cantidad de días, que a veces es 5, a veces es 10, o a veces es 15, después lo veremos, para contestarla, pero no tendría demasiada influencia. Que la conteste en 5 días, que la conteste en 15 días, no tiene demasiada influencia. Incidencia, mejor dicho, en la duración cronológica del proceso. Y esa etapa es rápida, porque el plazo para contestar la demanda es un plazo perentorio. No puedo contestarla cuando me da la gana.
Ahora, una vez que entró en la etapa probatoria, sonamos. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo lo que ha pasado es que se han fijado audiencias para que declaren testigos para dentro de 6 meses. Esos testigos no venían y se fijaba otra más, otros 6 meses. Los peritos presentaban la petición cuando se les daba la gana, cuando podían o cuando querían. Entonces, todo esto demoraba. Y también las partes, también hay que hacer una culpa, también a veces los profesionales no lo instaban de la manera que tenían que hacerlo, ¿no? El ímpetu que tenían que hacerlo. Entonces, necesitamos un proceso más ágil. Los jueces en la provincia de Mar del Plata, por ejemplo, cuando en el primer despacho que saca, la primera resolución que saca, cuando se inicia la demanda, avisan que adhieren al protocolo de nueva gestión judicial o justicia 2020, aun cuando fuera el proceso ordinario, es una cuestión en la cual reclamo 15 millones de pesos y no está incluida en el 320, o sea que ahí sería ordinario, un incumplimiento de contrato. El cumplimiento de contrato sería por más de 4.500 IUs, iría por la vía ordinaria. ¿Sí? Avisan que el proceso va a tramitar por las normas del proceso sumario. ¿Sí? O sea que en los hechos, aún en este caso, aún con muchos casos en los cuales debería ser ordinario, tramita de hecho por la vía del proceso, por las normas del proceso sumario. Con lo cual el proceso ordinario en la provincia de Buenos Aires es algo que está destinado a desaparecer, ¿sí? O por lo menos, o por lo menos que quede el sumario, pero el ordinario, pero con características del sumario, con un montón de cosas que ya no van a estar. Nos queda el sumarísimo. ¿Cuándo tramita por la vía del proceso sumarísimo? El proceso sumarísimo, fíjese, el 321, cuando se reclame contra un acto o una omisión de un particular que en forma actual o inminente altere, lesione, amenace o restrinja un derecho de garantía expresa implícitamente establecido en la Constitución provincial. A ver, la vía, vamos, mínimo de historia, la vía procesal por la cual se reclama la tutela de un derecho constitucional que está siendo amenazado, alterado, lesionado, restringido, es el amparo. ¿Oyeron hablar del amparo alguna vez? Que la gente muchas veces dice, voy a interponer un amparo. El común de la gente piensa que es el remedio contra toda la mano del mal del mundo, pero no. El amparo es una vía procesal muy específica, cuando hay una lesión directa de un derecho constitucional. Pero, el amparo, como está regulado, es cuando esa lesión viene por parte de la autoridad pública, de un funcionario público. Ahora, cuando viene esa lesión por parte de un particular, ahí el amparo ya no nos sirve, ¿sí? Entonces, acá tenemos que ir por la vía de un proceso sumarísimo, ¿sí? Proceso sumarísimo, cuando se viene a ser una, entre comillas, amparos contra actos de particulares. ¿Está claro? Cuando es un particular el que altera, lesione, restrinja un derecho constitucional. ¿Sí? Entonces, la tutela de ese derecho va por la vía de un proceso sumarísimo. ¿Por qué sumarísimo? Porque el proceso sumarísimo es el de mayor celeridad, el más urgente. ¿Sí? Después dice el inciso 2. Los demás casos previstos en este código o en otras leyes. ¿Hay otros casos de procesos sumarísimos en el Código Procesal? Sí. A partir del artículo 600, esto como referencia nada más, están una serie de vías procesales de poder proteger la posesión sobre una cosa que se llaman interdictos. Y así está el interdicto de adquirir, el interdicto de recobrar, de retener y de obra nueva. Por ejemplo, si a mí me han desapoderado de un bien inmueble o intentan despojarme, me han despojado de un bien inmueble o me intentan despojarme, en el Código Civil y Comercial se la llaman acción de despojo, es lo mismo. Me intentan despojar de un bien de la posesión que ejerzo sobre un bien inmueble.
yo tengo vías procesales rápidas, urgentes, para poder evitar eso, impedir eso o detener eso. ¿Sí? O si me despojaron, recobrarlo. ¿Sí? Si alguien está realizando una obra en construcción, ladrillos, ¿sí? Invadiendo parcialmente, totalmente, obviamente, un inmueble mío, yo tengo una vía rápida, procesal rápida, urgente, para poder detener esa obra y destruir lo que se haya construido. Porque si yo voy por un proceso de conocimiento, no sé, ordinario, voy a terminar dentro de 5 años y ya edificaron 30 pisos, ¿sí? Entonces, necesito una vía procesal urgente, que es el interdicto de obra. Esto se tramita por la vía sumarísima. Los interdictos tramitan por la vía sumarísima. Y en otras leyes, ¿hay casos de proceso sumarísimo? Sí, ya ustedes lo vieron para el primer parcial. Todas las cuestiones regidas o amparadas por la Ley de Defensa del Consumidor 24240 y la 13133, que dice, van a ir por la vía procesal más rápida en las respectivas jurisdicciones. ¿Cuál es la vía procesal más rápida? El proceso sumarísimo. ¿Sí? Algunos jueces son medio reticentes a esto, pero en realidad tiene que ir por la vía del proceso sumarísimo. ¿Sí? Las cuestiones amparadas cuando se reclama un derecho amparado por la ley 24240. ¿Sí? Si no queda claro si es sumarísimo, el juez va a resolver qué es lo que corresponde y la resolución no es recurrible. ¿Sí? En la Nación, y con esto ya empezamos a terminar, en el Código de Nación, los únicos procesos de conocimiento son el ordinario y el sumarísimo. El sumarísimo esto ya quedó en desuso, el código dice, cuando la demanda es hasta 5.000 pesos, esto prácticamente no hay proceso que sea inferior a esta suma, y después los mismos casos del 321 de provincia, es decir, el amparo contra actos particulares, los demás casos establecidos por la ley, es decir, de interdictos, los que están amparados por la ley de defensa del consumidor. Todo lo demás, ordinario. O sea, ahí sí, en Nación el proceso ordinario es regla. Pero el proceso ordinario de Nación es muy similar excepto el plazo de contratación de traslado de demanda y alguna cosa más, es muy similar al de provincia, al sumario de provincia. Es un ordinario, es un sumario disfrazado de ordinario. ¿Sí? Bien, con esto por hoy vamos a finalizar y nos estaremos viendo, supongo que el miércoles que viene. Hasta luego.